número 120, 121, 122 y 123 se dan por aprobadas y el acta número 124 queda a disposición de las señoras y señores diputados. En materia de cuentas, le vamos a solicitar al abogado de la comisión que dé lectura a la misma. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley número 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Cabe ser presente que esta vencería el miércoles 28 de abril. Oficio del Ministro de Salud, por medio del cual informa que la solicitud de oficio relativa a las problemáticas que generaría la reducción del permiso de desplazamiento general, especialmente en el mundo rural y la agricultura, fue remitida a la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Oficio del Director Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, por el cual informa sobre la metodología y los criterios para la publicación de precios de la uva y del arroz. Oficio de la Ministra de Agricultura, por el cual informa sobre los protocolos y pautas presentes para gestionar visitas y actividades en regiones, las que siempre han contemplado invitaciones cursadas con la debida anticipación. Asimismo, manifiestan que están conscientes y contemplarán la posibilidad de realizarlas preferentemente en días y horas que vuestras señorías puedan tener una agenda disponible. Oficio del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, por el cual complementa antecedentes relacionados con los beneficios de la ley número 18.450 e informa sobre la superficie física total de cada uno de ellos entre los años 2010 y 2020. Adjunta antecedentes relacionados con los beneficiarios de la ley 18.450. Carta de la Presidenta de la Coordinación Ambiental Valles en Movimiento de la Comuna de Montepatria, región de Coquimbo, por el cual solicita una audiencia para dar a conocer su planteamiento respecto al proyecto de ley que actualiza la ley de riego. Correo del Consejo Regional Campesino de la región de Coquimbo, por el cual solicita audiencia para participar en la discusión de modificación y prórroga de la ley 18.450 con el propósito de proponer readecuación del instrumento que permita acceder a todos los pequeños agricultores que al presente no califican con la normativa actual, incluyendo otras tenencias de propiedad que no están consideradas como las comunidades agrícolas, asociaciones agrícolas, sociedades de parceleros y sus campesinos. Correo de la Mesa de Turismo de la Comuna de Montepatria, por el cual solicitan una audiencia para exponer sobre la ley de fomento al riego, con el objeto de manifestar sus beneficios e implicancias para su sector, todas que son de una comuna donde el recurso hídrico escasea rápidamente. Y finalmente, solicitud de un particular a través de la ley del OI, a SOVAPE Chile, quien manifiesta su interés de ser recibido en audiencia por parte de la comisión, a objeto de tratar el proyecto de ley de cigarrillos electrónicos que se encuentra en tramitación actualmente en la Cámara de Diputadas y Diputados. No hay más documentos en la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, estimado abogado. Le ofrezco la palabra a las diputadas y diputados acerca de la cuenta. Si no hay palabras solicitadas, ofrezco la palabra en varios. En la sala está pidiendo la palabra. No distingo quién es. ¿Sole? Diputado Flores y diputado Linco. Su amigo, pues señora Teresa, ¿qué le pasa? Por Dios, ya. Pero es que no lo veo, vos. Jenny Álvarez está pidiendo la palabra, te entendido. ¿Puede hablar Jenny? Después, dice. O, no sé, el diputado Flores y el diputado Linco en la sala. Por favor. ¿Quién tiene la palabra? El diputado Flores, puede hablar. Muchas gracias, señor presidente, señora secretaria. Señor presidente, por su intermedio quiero solicitar se consulte y pido el acuerdo de la comisión, se consulte a la señora ministra de Agricultura respecto de qué fue lo que pasó finalmente con el proyecto del Servicio Nacional Forestal, que va a cumplir ya 18 años de trámite desde que se intentó hace 18 años atrás crear la CONAF pública, por cuanto la propia Contraloría había venido advirtiendo a los distintos gobiernos, de un lado, del otro lado, que no era posible que siguiera existiendo una corporación de derecho privado administrando no solamente recursos públicos, sino que además manejando emergencias y otras cosas. En este contexto, presidente, recuerdo bien que hace casi 4 años, no más, poquito más de 4 años, estuvimos debatiendo latamente en esta comisión con la participación de todas las y los diputados de todas las bancadas que participamos aquí para tener un buen proyecto de Servicio Nacional Forestal. Y esto se hizo.
llegamos a un buen acuerdo con los gremios, llegamos a un buen acuerdo con los ministerios, en fin, y se mandó para el Senado, y ahí está trancado. Y en ese escenario pongo en alerta que lo que nosotros habíamos puesto como una condición que iba a restringir nuestra participación en la definición final de este Servicio Nacional Forestal tenía que ver con áreas silvestres protegidas, que sigue avanzando como el proyecto de biodiversidad sin contrapeso. Entonces yo quiero preguntar, por su intermedio, presidente, y pido el acuerdo de la comisión, directamente al Ministerio de Agricultura, ¿qué piensa hacer con este proyecto? ¿Le va a poner urgencia? ¿Lo va a dejar morir? ¿Va a esperar que venga otro gobierno nuevamente, presidente? Eso por una parte, y pediría el acuerdo. Lo otro, señor presidente, es lo que me están planteando algunos agricultores bastante desesperados, pequeños agricultores, algunos que son beneficiarios de INDAP a través del PRODESAL, a través del PDTI o a través de los programas históricos, ¿no?, del INDAP. Y otros pequeños agricultores que no son beneficiarios de INDAP respecto del pago de los créditos cuyo plazo se vence en julio. Están desesperados. Les ha costado moverse en regiones como la nuestra, que ya llevamos bastante tiempo desde el año pasado entrando y saliendo de fase 1 de la cuarentena, y están con muchas dificultades para poder comprar insumos, para poder vender sus productos. Entonces la pregunta es, ¿va a haber algún tratamiento especial para estos agricultores cuya cuota del crédito se vence en julio? Y de hecho solicito, presidente, también tomar el acuerdo de la comisión para que se le pida a la señora ministra y al director nacional de INDAP que revise esta situación y estudien con seriedad la posibilidad de postergar el pago de esta obligación en el mes de julio. Gracias, presidente. Pido los acuerdos entonces. Muchas gracias, diputado. ¿Habría unanimidad para enviar estos proyectos, estimados, estas consultas, estimados diputados, diputadas? Sí, presidente. Okay. Aprobado. Ofrezco la palabra al diputado señor René Alinco. Gracias, señor presidente. Bueno, primero agradecer por el proyecto ese de los pasos de servidumbre al expresidente, el señor diputado Barro, quien puso en tabla, al actual presidente, o sea, al diputado también que fue presidente Sabac, y a usted, y a todos los integrantes de nuestra comisión, porque fue un proyecto en conjunto, se enriqueció el proyecto con algunas indicaciones, y eso significó de que el proyecto fue aprobado por unanimidad, diríamos. Hubo una abstención, pero yo creo que hubo un error ahí de meter el dedo. Así que le agradezco ese gesto, y yo espero de que el Senado obviamente lo apruebe lo más rápido posible, porque es un proyecto que va para facilitar justamente lo que plantea el Ministerio de Agricultura, que es la famosa agricultura familiar. Hay mucha gente, pequeños y medianos campesinos, comunidades indígenas, que no pueden, justamente por los derechos a paso, o los pasos de servidumbre, no tienen conectividad con los caminos oficiales, digamos, públicos, para sacar sus productos y poder generar mayor actividad económica. Lo otro que yo quería plantear, señor presidente, es, no sé, ya lo han dicho otros diputados, usted mismo, referente a las visitas de las autoridades nacionales, especialmente a la zona extrema. Hace un par de días atrás, semanas atrás, fue la señora ministra a la región de Aysén, y bueno, fue un día de semana, martes, miércoles, el jueves se vino, cuando los parlamentarios íbamos llegando, y además que no hay invitaciones tampoco concretas, porque todos sabemos la restricción que hay por la pandemia, y nuestros funcionarios no tienen las facilidades para movilizarse dentro de la región cuando están con cuarentena. Hay restricciones de diferentes tipos sobre la pandemia, de los cuales yo no estoy en contra, pero el ideal sería que hagan las visitas los días en que los parlamentarios, yo no estoy hablando de lo personal, sino los parlamentarios, estoy hablando en general, senadores y diputados, estemos en la región, porque eso nos sirve para saber cuál es la posición o la postura, las soluciones que lleva el gobierno referente a la agricultura, y también para poder nosotros plantearle nuestras necesidades regionales. Eso, señor presidente. Gracias. Me parece muy bien, estimado diputado. Reitero mis felicitaciones por
el proyecto que se aprobó hoy día en la Cámara de Diputados. Me parece muy importante, que va a resolver problemas que son realmente necesarios para nuestro mundo agrícola, especialmente para los pequeños agricultores. Y por otro lado, ya es que los ministros, subsecretarios van a nuestros distritos y se olvidan que allá hay parlamentarios. La subsecretaria Paula Daza estuvo la semana pasada aquí en mi distrito, en la ciudad de Los Ángeles, donde yo resido, pero no tuve ninguna información que venía, porque ella responde a todas las consultas, como ustedes se pueden dar cuenta. Tiene respuesta para todo, pero se le olvidó invitar, ¿no es cierto?, a los parlamentarios de aquí en la zona. Vamos a solicitar al Ejecutivo que esto no ocurra, porque los parlamentarios tienen derecho, ¿no es cierto?, a estar allí cuando sea posible para plantear su visión acerca de los temas importantes, en este caso salud, agrícola o lo que fuera. Estimada diputada Jenny Álvarez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Cortito, era por unos invitados, pero unos invitados para el proyecto que estamos viendo. No tengo los nombres, sé que aquí está solicitando todavía poder ser recibida la gente de Montepatria por el proyecto de riego, pero las personas que hablaron conmigo me dijeron que le dieron los nombres listados a Alejandra, pero no la veo a Alejandra ahí. ¿Se lo podemos hacer llegar, María Teresa, para que podamos recibirla la próxima semana? Presidente, ¿me permite? Con todo gusto, sí. En la cuenta de hoy hay varias peticiones de la región de Coquimbo. Y si la diputada Álvarez tiene otro, que me lo haga llegar nomás, pues ahí lo conversamos los dos. Bueno, perfecto. Gracias, eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada. Una acotación, señor presidente. Ofrezco la palabra a la diputada Rubio. Muy buenas tardes, señor presidente, y a todos los señores y señoras diputadas, a la secretaria, señora María Teresa, y a Gracias, diputada. asistente. Por intermedio, presidente, solicito a usted acordar nuevamente retomar la discusión del proyecto de ley número 8886-11, que adecúa la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, y sobre lo cual ya se ha sesionado en 2 oportunidades anteriores, para efecto de cumplir el compromiso con la Comisión de Salud del Senado y lo pactado con el Poder Ejecutivo. Es importante mencionar que este proyecto de ley es lo que nos va a permitir adecuar las normas de políticas de tabaco actuales a lo que señalan los convenios internacionales, entre ellos una cajetilla plana que elimina todas las políticas de la marca y que adicionalmente elimina los aditivos que son nocivos para mujeres y niños. Por lo que solicito a usted poner nuevamente en tabla el presente proyecto de ley, que ya va a cumplir 8 años en tramitación y que lleva 3 años en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tan pronto sea posible lo vamos a poner en discusión. Ofrezco la palabra a la diputada Emilia Nullado, pero antes quería hacer alguna aclaración al diputado Alinco, por favor. Sí, presidente. En la cuenta de hoy, presidente, en la cuenta de hoy está la respuesta de la ministra de Agricultura respecto a la petición del diputado Alinco en cuanto a la visita. Dice que ellos tienen, ¿ya? Le vamos a hacer llegar la carta, ellos tienen en su agenda la intención de avisar, y que avisan normalmente con anticipación a los diputados y les mandan invitación, no solo a los de la comisión, sino que a todos los del distrito o en la región, ¿ya? Y que le pide disculpas si en algún minuto eso no se hizo. Eso es, presidente. Y que va a insistir en que se siga haciendo. Vamos a hacerle llegar la carta al diputado Alinco. Muchas gracias, estimada secretaria. Ofrezco la palabra a la diputada Emilia Nullado. Gracias, señor presidente. Estando presente el expresidente de la mesa, don Iván Flores, se acordó, no sé si fue la sesión 58, pero me gustaría, por su intermedio, presidente, que esta comisión también así lo recordara y que volviera a solicitar de oficio el proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el boletín número 9404-12, que se acordó que iba a la Comisión de Medio Ambiente, pero posteriormente, para estudio, venía también a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Por lo tanto, es importante hacer aquella solicitud para el estudio e informe en esta comisión. Eso es un punto que yo quisiera que se estableciera como acuerdo. Lo otro tiene que ver con la situación de la región de los lagos, donde la señora ministra en una exposición señaló que para decretar estado de emergencia agrícola o estado de emergencia hídrica, en este caso debiera tener los antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile, además la petición del señor intendente de la región de los lagos, lo cual da claro, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, que Osorno, Chiloé y Puerto Montt, especialmente Osorno, tiene un gran déficit hídrico en los meses de abril, mayo y junio, lo cual pudiera tal vez también estar casi el segundo semestre de este año. Por lo tanto, yo quisiera, por su intermedio y sus buenos oficios, señor presidente, hacer llegar este oficio a la señora ministra de Agricultura para que pueda tomar las coordinaciones respectivas con la región y con los antecedentes que hoy día existen y que son públicos. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora diputada. Se va a enviar el oficio que usted ha solicitado. Vamos a hacer consulta acerca de esto tan importante que dice en relación con el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. A ver si para la próxima sesión tenemos alguna. Presidente, ¿me permite? ¿Cómo no, estimada secretaria? Ese proyecto de ley está en la Comisión de Recursos Naturales, ¿ya? Y está en este minuto tramitándose ahí. Ha tenido una tramitación bastante extensa, pero sigue ahí. Y ha hecho el acuerdo de que después debe pasar por la Comisión de Agricultura. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra, estimadas diputadas, diputados? Yo, presidente. Diputado Flores, presidente. Sí, solamente muy breve, porque no? yo planteé dos temas, pero uno tenía que ver con el servicio de biodiversidad. Yo hacía un comentario, pero sobre todo respecto al Servicio Nacional Forestal. Si usted gusta, presidente, podría sumar lo que acaba de plantear la diputada Nullao, que apunta hacia la misma dirección. O sea, tenemos que ver este desbalance que se produjo primero en el gobierno anterior, pero muy marcadamente en este, porque se frenó el proyecto del Servicio Nacional Forestal y sin embargo siguió avanzando el de biodiversidad. Salió del Senado y está en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara. El otro se murió en el Senado, presidente. Entonces, la pregunta es al Ministerio, ¿qué pasó con ese proyecto y por qué le han dado importancia al de biodiversidad solamente y va a desbalancear absolutamente la institucionalidad? Así que yo sugeriría sumar los dos oficios, los que acordamos que al principio y luego el de la diputada Nullao, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Si le parece a la señora diputada y diputados, sumamos el oficio, ¿no es cierto?, que ha hecho referencia a la diputada Nullao. Aprobado. Así se. Estimadas diputadas y diputados, esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que tiene origen en mensaje, que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley 18.450, que aprueba normas sobre el fomento en la inversión privada a obras de riego y drenaje. Esto tiene suma urgencia. Para esta oportunidad asiste, ¿no es cierto?, el presidente del Consejo de Decanos de las Facultades de Agronomía de la Universidad del Cruz, decano señor don Rodrigo Figueroa. Además tenemos invitado al ex coordinador de la zona Macro Sur, Comisión Nacional de Riego, el señor Pablo de la Fuente. Yo quisiera ofrecer la palabra en primer término al decano, ¿no es cierto?, señor Rodrigo Figueroa, para que entregue, ¿no es cierto?, los antecedentes sobre la materia que son tremendamente importantes. Tiene la palabra, señor Figueroa. Muchas gracias, presidente. Saludarlas a todas y a todos por esta invitación nuevamente. Gusto de verlos, ver que están todos bien. Agradecemos la invitación como siempre y también la flexibilidad horaria que nos dieron para poder asistir hoy día. Me acompaña el profesor Guillermo Donoso, quien hará la presentación.
porque le pido que le den acceso para poder proyectar una presentación que hemos preparado. Recalcar que de lo que vamos a presentar es la opinión conjunta dentro del Consejo de Decanos de la Facultad de Agronomía, con especialistas en las temáticas de riego y también de alguna manera la mirada de la gestión hídrica que involucramos en este conjunto. Y de alguna forma tenemos unas sugerencias que nos parece importante hacerles llegar a través de esta presentación que dirigirá el profesor Donoso. Tenemos 14 diapositivas, esperamos extendernos no más allá de 20 minutos de la presentación para después abrir el espacio que ustedes indiquen. Guillermo. Muchas gracias, decano. Buenas tardes a todas, a todos. Lo que voy a hacer a continuación, como señaló el decano, es una presentación de reacciones de diversos integrantes de las facultades de agronomía del Consejo de Rectores. Respecto al artículo 1, cuando se menciona el objetivo adicional de seguridad hídrica, nos parece transversalmente que esto es importante, es necesario. Sin embargo, creemos que sería adecuado definir lo que se entiende por seguridad hídrica y mejorar eficiencia de riego. Particularmente en seguridad hídrica hay diversas aproximaciones. Una posibilidad como sugerencia es que pudieran considerar, por ejemplo, la definición del Global Water Partnership o de la CEPAL, que son bastante consistentes. Pero eso mejoraría lo que se entiende de seguridad hídrica por parte de todas las personas. Ahora, algunos datos respecto a la participación de distintos agricultores en la ley hasta la fecha de hoy, para luego hacer un comentario en uno de los artículos. Como se puede ver, la definición de beneficiarios y su subsidio máximo, los pequeños agricultores con un máximo de 2 hectáreas tienen 90. El pequeño agricultor comercial, que lo diferencia del pequeño que puede ser más bien sujeto prodesal, que es un agricultor multiproducto, tiene un tope de 40 hectáreas con 80% de subsidio. Los medianos entre 40 y 200 y el grande más de 200. Al respecto, en esta figura estamos presentando la distribución porcentual de la asignación de los subsidios a los distintos estratos de las agricultoras. Como pueden ver, desde el 2002 en adelante ha habido un aumento significativo en la asignación al pequeño agricultor comercial. En la barra el color azul más claro, y también a los pequeños agricultores, que hoy día representan más del 80% de la asignación. Y esto voy a volver a ese comentario inmediatamente. Lo otro que también consideramos importante tener en vista para la discusión es la estimación del número potencial de predios en las diversas categorías. Y acá en el pequeño agricultor multiproducto tenemos aproximadamente 154,000 predios. Ahí está uno de los estratos más importantes. El pequeño comercial, 74,000. El empresarial, 23,000. El total entonces de pequeños, que es la masa más grande de productores agrícolas, es de 251,988. Quiero también llamar la atención a la primera columna, que es el valor neto de la producción, particularmente en la pequeña agricultura comercial y el empresario pequeño, que llegan de 100 UF a 2.400 UF de
valor neto de la producción. Y eso lo señalamos respecto a las modificaciones en el artículo 1, que focaliza en los pequeños agricultores, lo cual se entiende por la necesidad de focalización. Lo que señalé, esa focalización ya ha ido ocurriendo al destinar concursos específicos a la pequeña agricultura. Una duda para la reflexión es si lo relevante es la superficie como punto de corte o el valor neto de la producción. Se puede tener, como ocurre, hasta 12 hectáreas con más de 500.000 UF de valor neto. Entonces ahí una pregunta para la reflexión. Segundo, encontramos que es muy relevante y muy necesario incluir el concepto y los concursos para el ahorro de agua con objetivos ambientales apuntando a la seguridad hídrica. Preguntas, dado el polinomio de cálculo que tiene ponderación a aumento de superficie, la pregunta es si estos objetivos van a ser en concursos distintos, porque incluir ahorro de agua en un polinomio con aumento de superficie es contradictorio. Entonces, vemos que, o preguntamos si los proyectos con este objetivo van a ser concursables en forma independiente para realmente lograr el objetivo. Las modificaciones de quien tiene acceso nuevamente son positivas. La figura de comodatarios y además la reducción de los años de contrato de arriendo encontramos que es importante y va en la dirección correcta. Lo que ya mencioné, la ponderación por ahorro de agua, estimamos debe estar en concursos específicos y amarrarlo o incluir necesariamente energías renovables puede ser contradictorio porque no siempre la energía renovable en estos proyectos lleva a ahorros de agua al reducir los costos operacionales. Entonces, se puede incluir, pero tal vez hay que pensar si se hacen en forma más específica estos concursos. El tema de la renuncia de agua, hay una percepción de que esto puede ser contradictorio al objetivo de ahorrar agua, al objetivo de seguridad hídrica. ¿Por qué? Por un lado, si una agricultora reduce su consumo de agua en una iniciativa como estas, le da una mayor resiliencia, le reduce la vulnerabilidad, particularmente en épocas de sequía, porque va a poder contar con el recurso en esos momentos de escasez extrema, lo cual es un incentivo importante a este tipo de concursos. Segundo, en cuencas altamente estresadas, por ejemplo, el acuífero en Petorca, el acuífero en Copiapó, lo que se necesita en forma urgente es dejar de extraer agua para que el acuífero se recupere. Y eso, si se renuncia o se transfiere el derecho asociado a ese ahorro de agua, la preocupación es que se seguiría usando el agua y por lo tanto no se logra un aumento en la seguridad hídrica, que es uno de los objetivos. Esto ya lo mencioné. Los avances en los fondos de construcción, en el artículo 7, es muy relevante. Efectivamente, los pequeños agricultores han tenido dificultades de acceso a capital para poder realizar las obras y una vez recibidas, recibir su bonificación. Aquí una de las preguntas es la siguiente. Estamos proponiendo un modelo
sin riesgo para el Estado a un modelo que le aumenta el riesgo. Entonces, una pregunta nuevamente para la reflexión de ustedes es si no sería conveniente por este riesgo un camino intermedio buscando, por ejemplo, garantías frente a estos avances. En términos de las infracciones, las preguntas que surgen son básicamente dos. Dejar claro dónde se van a establecer. Entendemos que sería a nivel de un reglamento. Y la reducción a las sanciones potenciales a los consultores. Al definir leve, grave y gravísima, habría que entender cuál es la motivación de esa potencial reducción en sanciones a los consultores que participan. Lo último, respecto a modificar secretario ejecutivo a director ejecutivo, nuestros comentarios apuntaban a que una de las razones principales que el cargo es secretario ejecutivo, porque ese es su rol en la comisión de ministros, en el Consejo de Ministros, que analiza los proyectos. Entonces, el pasarlo a director ejecutivo habría que reflexionar respecto a dejar claro la permanencia de las funciones como secretario ejecutivo. Y por último, una figura donde mostramos la evolución de los subsidios otorgados, la línea continua, los proyectos presentados que no han sido seleccionados, las barras azules, y los que sí fueron seleccionados, las barras grises. Lo que podemos ver es una tendencia clara al alza de los subsidios asignados en respuesta a las demandas. No hay que olvidar que este subsidio es por demanda de las agricultoras que se presentan. Estas cifras indican la importancia que ha tenido esta ley 18.450 en la mejora de la eficiencia de riego y para los agricultores, por lo cual opinamos que una prórroga es importante de ser considerada. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Solamente para complementar, creo que quisiera mencionar, presidente, que nos parece de alguna manera que en esta revisión es una muy buena propuesta lo que se trae, y lo que ha comentado el profesor Donoso, que es especialista en esta temática, apuntan principalmente a avanzar con algunas definiciones, algunos casos puntuales de la independencia en algunos de los concursos. También pareciera que estas renuncias, particularmente en los acuíferos que están altamente estresados, no van a cumplir el objetivo que en definitiva se busca, que es ahorrar agua. Lo que se busca en esos casos es justamente poder dejar que los acuíferos se recuperen, y en ese caso el transferir no parece la mejor probablemente solución. Esos son nuestros comentarios generales, quedamos disponibles para lo que podamos aportar también. Gracias, presidente. Muchas gracias a don Raúl Figueroa y agradecemos a don Raúl Donoso su exposición. Quiero aprovechar a saludar a don Federico Errázuriz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, que nos vuelve a acompañar, y muy bienvenido a la comisión. Y también, ¿no es cierto?, saludar al asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, don Andrés Meneses. Ambos nos han acompañado durante todo el desenvolvimiento de este trámite y agradecemos su presencia. Quisiera ofrecer la palabra a continuación al ex coordinador de la zona macro sur de la Comisión Nacional de Riego, al señor Pablo de la Fuente. Don Pablo, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores diputados de la Comisión de Agricultura. Agradezco la invitación. Y mi exposición se va a basar principalmente, señor presidente, en una visión más bien jurídica, dado mi rol de abogado, pero también una visión de cómo se ve el funcionamiento interno de la Comisión Nacional de Riego desde regiones. Yo estuve a cargo de la macrozona sur de la Comisión Nacional de Riego desde el año 2014 al 2018, en una época en que la macrozona sur involucraba
desde la 7ª región hasta Punta Arenas, y donde entregamos la información, ¿cierto?, a través de entrega de datos respectivos a la secretaria ejecutiva de la época. En ese contexto, respecto de las modificaciones y prórroga a la ley de vigencia de la ley 18.450, mi humilde opinión es la siguiente. La propuesta normativa de la actual administración creo que es acertada. Sin duda va por el camino correcto. Mejora absolutamente las condiciones para la participación de los pequeños agricultores y aumenta la inclusión de los organismos intermedios que son básicos y elementales para el funcionamiento de la ley de riego. La inclusión de las organizaciones de usuarios de aguas que forman una organización, en este caso INDAP, para la postulación, que era absolutamente una necesidad que se veía solicitando hace ya muchos años. Los pequeños agricultores agrupados en estas organizaciones de usuarios de agua ya rogaban por una incorporación real y eficiente, y eso significó en estas propuestas de modificaciones que está haciendo la actual administración de la Comisión Nacional de Riego, encabezada por su secretario ejecutivo que se encuentra presente, me parecen absolutamente acertadas. Por otra parte, la inclusión de agricultores que son arrendatarios itinerantes y proveedores de agroindustria permite efectivamente abrir el abanico de postulaciones de sectores y agricultores que no podían postular a los beneficios de la ley de riego, dados los requisitos exigidos de la propiedad de la tierra y del agua de la actual normativa de agua. Solo quiero observar, y coincido con la exposición del Consejo de Decanos de Agronomía, una falta de definición o definiciones de diferentes conceptos que es necesario aclararlos desde ya en la norma que se está proponiendo prorrogar o en su reglamento respectivo, y que voy a explicar en la medida que vaya avanzando. Ahora, partiremos por el pero, el artículo 7º. La incorporación de la posibilidad de pagos parciales proporcionales al avance de la obra que señala el artículo 7º del proyecto para pequeños agricultores INDAP, la letra A del inciso 3º del artículo 1º que se pretende prorrogar y modificar, tiende, claro, lo que se quiere es reducir la dificultad del acceso de financiamiento a estos pequeños agricultores. Pero creo, señor presidente, que es un arma de doble filo. Si hay algo que hace eficiente precisamente la ejecución presupuestaria de la Comisión Nacional de Riego, de la ley de riego por una parte, y el uso eficiente de los recursos disponibles, precisamente el mecanismo que existe en la actualidad, en la actual ley de riego, donde se paga el bono una vez que se ejecuta la obra. Evita una serie de posibilidades de no ejecución de las obras de riego o de drenaje o de tecnificación. Ahora, entiendo el objetivo del artículo 7º que se propone, es decir, tratar de flexibilizar las condiciones económicas de los pequeños agricultores porque no tienen acceso a los recursos para poder postular con un financiamiento del 10%, o incluso de los consultores, que también el consultor, la regla general, que el consultor que trabaja con la pequeña agricultura, son también pequeños profesionales que tampoco tienen las espaldas de financiamiento para poder ellos autofinanciar primero la obra a fin de que después, una vez obtenido el bono, se les pague dicha bonificación. Porque debemos recordar, señor presidente, que las obras son obras cuyo costo no supera los 400 unidades de fomento como tope en pequeña agricultura. Estamos hablando de 12 millones de pesos aproximadamente, y una utilidad que bordea el 15%. Esto es, cada proyecto que el consultor presenta tiene una utilidad cercana al 1,5 millones de pesos, es decir, es de acuerdo al grado de trabajo, ¿cierto?, el diseño y la ejecución del proyecto en zonas muchas veces rurales y distantes del territorio, encarecen el proyecto y generan un desincentivo absoluto, no solamente al agricultor, sino que también al consultor que opera la ley de riego, y que es básico y elemental, son los brazos ejecutores al final de la normativa. Para un consultor, para que un consultor se interese precisamente en un proyecto de riego, se le deben adaptar hoy día, y la Comisión de Riego lo ha hecho y lo adapta y está en la norma, ¿cierto?, paquetes para entregarle a dicho consultor a fin de que este trabajo de ejecución sea efectivamente un incentivo desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista productivo. Pero en mi observación, y creo que dicha observación se mejoraría, y creo que hay convenios al respecto, o las miras de la actual administración, es hacer convenios, ¿cierto?, para que el bono se pueda endosar en forma mucho más fácil de la que actualmente se le permite a un consultor. Entonces traspasamos el riesgo efectivamente al consultor,
pero la Comisión Nacional de Riego le permite ejecutar en un 100%, hasta la fecha lo ha hecho así como un organismo bastante eficiente, la ejecución del bono y del proyecto de riego que está en la mesa. Entonces, en ese aspecto entiendo el espíritu de la norma, pero se corre un riesgo y a lo mejor se puede mejorar con otro tipo de incentivos para la ejecución. En cuanto a la normativa propiamente tal, señor presidente, el artículo primero de la letra A, que se modifica, señala y habla de los agricultores que sean INDAP y no INDAP. Expuso recién, ¿cierto?, el Consejo de Decanos de Agrónomos, hablando de quiénes son los agricultores INDAP, cumpliendo ciertos requisitos de 2 hectáreas de riego ponderado, ¿cierto?, donde su principal actividad económica sea la agricultura, una superficie de riego determinada y una actividad tributaria fiscal anual determinada. Ahora, este artículo primero de la letra A, ¿cierto?, abarca un sector de la población agrícola bastante grande, pero de acuerdo a la normativa que, como está redactada, está hablando que también pueden acceder aquel agricultor que posee grandes capacidades técnicas y de formación que no tiene los medios necesarios para tecnificar su tierra. Es decir, hoy día la ley le decía al agricultor INDAP hasta 2 hectáreas de riego que podía ser bonificado con un 90%, ¿ya? Pero el agricultor que no es INDAP, que tiene 6 hectáreas, 8 hectáreas, tenía que competir con la ley marco, la ley normal, lo que lo hacía poco competitivo y no podía competir con los medianos y los grandes. Es decir, es un agricultor que quedaba entre la espada y la pared. No era INDAP y no podía tener la bonificación del 90%, pero no podía competir ni ganar en los concursos a los más grandes. Entonces, con esta modificación normativa, señor presidente, y creo que es básica y elemental, esta modificación al artículo primero permite esa apertura. ¿A quién me refiero? Al profesor, y en muchos casos, y se lo digo como la experiencia del territorio de las regiones, al profesor jubilado de un sector rural. Bueno, y usted como presidente y diputado de Los Ángeles, ¿cierto? Esa persona tenía 5 o 6 hectáreas de riego, ¿cierto? O 5 o 6 hectáreas para producir. Es una persona que está altamente calificada, preparada, pero puede que no tenga los medios para hacerlo. No era agricultor INDAP porque su actividad era ser profesor, ¿cierto? Hay miembros de las Fuerzas Armadas y una serie de profesionales diversos que no han podido tener acceso, y con esta modificación normativa sí van a tener acceso y va a potenciar enormemente lo que es la pequeña agricultura, tanto INDAP como no INDAP. En cuanto al artículo primero, el inciso quinto que se propone, dice que se bonificarán los gastos de constitución de organizaciones de usuarios de agua, así como iniciativas que favorezcan la gestión de dicha organización y que tengan impacto en el riego. La realidad señala que las organizaciones de usuarios de agua en vías de constitución a la fecha son muy pocas. La regla general es que las medianas o grandes organizaciones de usuarios de agua, sean juntas de vigilancia, comunidades de agua, están ya constituidas hace años, hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema que surge? Y surge de las organizaciones pequeñas para postular la ley de riego, dado que el incentivo de financiamiento precisamente es bajísimo. Lo común es que estas organizaciones de usuarios de agua no tienen una formación, no tienen administración, su derecho de aprovechamiento de agua están con un bajo porcentaje de regularización, entre otros problemas. Entonces existe una brecha económica, pero también una brecha educacional de formación y de gestión de la organización. Entonces, esta modificación normativa que señalamos que permitirá al bajar la exigencia de que deben ser agricultores INDAP de un 70% a un 50% de requisito, va a abrir también la cancha y va a abrir y potenciar, ¿cierto?, los proyectos extraprediales donde van a ser beneficiados una serie y un sinnúmero de personas de estas organizaciones de usuarios que antes no tenían la capacidad para postular, dado que se exigían hasta un 70% de agricultores INDAP, ¿cierto? Y si no lo postulaban con un 70%, significaba que la bonificación no iba a ser del 90%, como se está proponiendo a la fecha en el día de hoy. En cuanto al artículo primero, el inciso sexto que se pretende modificar en esta actual normativa, la Comisión señala que la Comisión también podrá bonificar las inversiones que consideren objetivos ambientales, ¿cierto? Y
en este aspecto recalcan la visión del carácter medioambiental, ¿cierto? Y recalcan la época actual en la que estamos viviendo, que es precisamente, ¿cierto?, una escasez hídrica bastante acentuada. Entonces, la idea de esta propuesta, inciso sexto, es potenciar, ¿cierto?, los objetivos ambientales, pero también otro tipo de objetivos, ya sea de evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas y la degradación del suelo. Ahora, ¿cuál es mi observación? Nuevamente, en vez de mirar a una eficiente aplicación de la ley, se entorpece un poco con la aplicación de funcionamiento conjunto de distintos ministerios para solucionar cuestiones que son bastante básicas y elementales. Habla que solo serán bonificables los proyectos de laderas que cumplan los parámetros de pendiente establecidos mediante una resolución conjunta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Yo creo que no determinar el plazo en que debe hacer esa resolución ni el modo de la aplicación, esperamos que se plasme en el reglamento de la ley de riego. Veo que las modificaciones en general de esta propuesta, muchas buscan involucrar otros ministerios y servicios y que en la práctica generan demora y confusión. Creo que deben plasmarse derechamente, y por eso hablaba de falta de definir conceptos, ¿cierto? Y no dejarlo entregado a que comisiones especiales con otros ministerios, otros servicios resuelvan los conceptos que deberían estar resueltos en la ley o en el reglamento en forma inmediata a fin de hacerla eficiente. En cuanto al artículo segundo del proyecto de modificación, señor presidente, la modificación contempla en el artículo segundo, en cuanto al plazo de duración de los contratos de usufructo, arriendo u otro que permita el uso y goce de la propiedad, su reducción a 2 años. Sin duda, es un peligro para el funcionamiento eficiente de los recursos destinados a esta ley. Recordemos que el plazo que exige para mantener las obras y equipos en poder del beneficiario de 10 años y son fiscalizados, la regla general, o por la Comisión de Riego, si son platas del gobierno regional o a través del Servicio Agrícola y Ganadero. El inciso tercero, nuevamente, en vez de mirar a una eficiente aplicación de la ley, lo entorpece un poco con la aplicación del funcionamiento conjunto de distintos ministerios y servicios para solucionar este problema que, como digo, es básico. Este señala que en su texto expreso dice, reemplaza el actual inciso tercero, que ha pasado a ser el cuarto de la palabra reduciendo hasta el punto aparte por la siguiente frase, de acuerdo a los requisitos definidos por medio de una resolución conjunta de la Dirección General de Agua y la Comisión Nacional de Riego. Es decir, la Dirección de Agua, nuevamente, y la Comisión de Riego determinarán en forma conjunta, que se entenderá, ¿cierto?, por lo propuesto en el artículo segundo, siendo que podría estar plasmado nuevamente en forma inmediata en la ley o en su reglamento. En cuanto al artículo tercero, que yo creo que es la base precisamente de lo que hemos estado hablando, no solamente yo, sino también la exposición anterior, es básico y elemental, que es lo que he venido señalando, es decir, que el reemplaza en el inciso primero, el artículo tercero, la frase y comunidades no organizadas, integrada a lo menos por el 70%, por la frase constituidas o en proceso de constitución, integrada a lo menos por el 50%, es decir, baja el estándar de exigencia de organizaciones hasta un 50% de agricultores INDAP. Eso permite, como dije, sin duda el aumento gradual del porcentaje de bonificación. Este inciso tercero, en cuanto a la tercera oración del inciso tercero, señala lo siguiente. En caso de situaciones excepcionales de escasez hídrica o daño a infraestructura de riego, por los cuales se hubiera decretado medidas tales como emergencia agrícola por el Ministerio de Agricultura, escasez hídrica por el Ministerio de Obras Públicas o zonas afectadas por catástrofe, por el Presidente de la República, la Comisión Nacional de Riego podrá llamar a programas o concursos condiciones especiales. Esto es una herramienta muy importante que se le entreguen las facultades hoy día directamente a la Comisión Nacional de Riego para hacerlo. Y dice que en tales casos el director ejecutivo podrá establecer exigencias distintas a las señaladas en la presente ley o en su reglamento con la finalidad de restablecer los servicios de la infraestructura de riego afectada. Esa frase, este acápite en que le entrega facultades directas al director ejecutivo y no a la comisión que le va a delegar al director ejecutivo o al secretario ejecutivo actual, creo que es un avance muy importante en el objetivo de autonomía de la Comisión Nacional de Riego, porque ese debe ser el fin último de esto. No podemos seguir operando a través de una comisión, un área tan importante como es el riego para Chile. Dice que entonces que dichas condiciones especiales deberán ser ratificadas posteriormente mediante un acuerdo del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego en un plazo no mayor de 30 días. Volvemos de nuevo a un inciso
que nos amarra y dice que, de acuerdo a la normativa que voy a explicar un poco más adelante, que no solamente, señor presidente, esta prórroga de la ley 18.450 va en forma individual sin que le afecte ninguna otra normativa. Creo que esta prórroga, y es el futuro y así debe ser analizado, esta prórroga debe ir amarrada, ¿cierto?, a la normativa que crea la Comisión Nacional de Riego. La ley de riego es ejecutada por la Comisión de Riego, pero son una sola. Si no mejoramos la Comisión de Riego como organismo, como servicio, a futuro, la ley de riego, si bien es eficiente hoy día, porque eso no lo podemos negar, podría ser mucho más eficiente y una herramienta más operativa. Entonces, de nuevo volvemos a entregar al Consejo de Ministros en un plazo no mayor a 30 días que debe definir. Y dice después el último inciso, que es complejo, dice: en caso que el Consejo de Ministros no ratifique lo logrado por el director ejecutivo, dichas condiciones especiales quedarán sin efecto. Es decir, el director, ante un terremoto o una emergencia, ¿cierto?, restablece los servicios de la infraestructura de riego afectada, hay que esperar 30 días para que el Consejo, o hasta 30 días para que el Consejo de Ministros decida eso. Incluso el Consejo podría decir: sabe que no lo vamos a hacer. Entonces se transforma esta norma del inciso tercero, de la tercera oración, yo diría, o se podría transformar, porque no ha sido aplicada, en letra muerta, y yo creo que queda bien en la medida que se le entreguen las facultades exclusivas al director ejecutivo o al futuro director ejecutivo, dado que todavía no se modifica la ley. El artículo 5º, que también es objeto de análisis, habla y se incorpora una variable que es absolutamente necesaria para los concursos de riego: el ahorro de agua transferido. Creo que la incorporación de la variable de ahorro de agua, a contrario censo de lo que señalaban los expositores anteriores, es elemental y se adapta precisamente al cambio climático, incorporando un incentivo excelente a dicho problema, señor presidente. ¿Por qué? Porque acá, en este acápite del artículo 5º, el número 4, dice ahorro de agua transferido. Al fin, hace un poquito caso a lo que yo vengo diciendo. ¿En qué sentido? El ahorro de agua transferido es definido en forma inmediata por la Comisión Nacional de Riego, ¿cierto? Y no lo entrega a otro servicio que lo defina o una comisión especial para que lo defina. Dice: ahorro de agua transferido es el volumen o caudal de agua liberado como consecuencia del proyecto y que será objeto de renuncia, transferencia o constitución de un derecho real. Acá tenemos, como digo, ese ejemplo de lo señalado, define un término en el caso de ahorro de agua transferido. Entonces, hacemos más eficiente y ejecutiva dicha norma. Sin embargo, sí coincido en que podría generar un desincentivo, dado que la idea de este ahorro de agua transferido, ¿cierto? Si un agricultor, un productor mediano, está ahorrando agua, está con miras a aumentar su productividad. Y ahí puede que no genere precisamente un incentivo, o un incentivo perverso, como digo. Postulo, voy a ahorrar el 50% del volumen de agua con la que estoy usando actualmente, pero la norma me está diciendo: será objeto imperativo de renuncia, transferencia o constitución de un derecho real. Entonces, creo que esa imperatividad no sé si pase precisamente por que está incorporado en la ley 18.450 este proceso de ahorro de agua transferido, dado que si ahorramos esa agua, no la podemos dejar hoy día en el curso del canal o del cauce natural respectivo, porque puede que se pierda si no hacemos, obviamente, una estructura de recursos hídricos y una estructura normativa eficiente para poder aprovechar ese ahorro de agua transferido, o que se quiera transferir específicamente, ¿cierto?, a los comités de agua potable rural, en el caso, u otra organización. Pero creo que podría prestarse para contradicciones respecto al incentivo. En fin, yo creo, señor presidente, y por eso le señalaba de que esta ley 18.450 yo no la puedo analizar sola, no la puedo analizar sin lo que significa el funcionamiento de la Comisión Nacional de Riego propiamente tal. Creo que la ley debe adaptarse a los requerimientos y ser destinada a ser más eficiente, a tener una autonomía que le permita una efectiva operatividad al director ejecutivo. Es absolutamente necesario, creo que no están los tiempos para generar mecanismos burocráticos. El cambio climático, la vicisitud de la naturaleza, hacen más cercano la idea de entregar atribuciones directas al director ejecutivo y menos funciona el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego. Es decir, que hoy día el Consejo de Ministros tenga que delegarle funciones, a pesar de tener funciones propias el director ejecutivo, creo que no se adapta a lo que requerimos. Creo que se aleja la idea que un consejo político precisamente
determinen lo que un organismo técnico con todo un staff de especialistas en lo que hacen deban rendir cuenta a dicho consejo. La lógica señala que las adaptaciones que requiere Chile en materia de riego y agua deben llevarnos a crear de una vez por todas un Servicio Nacional de Riego, no una comisión especial que se perpetúa en el tiempo y que debe ser renovada cada cierto año bajo riesgo de que desaparezca. Eso no puede ser de acuerdo a las necesidades y requerimientos de Chile. Esta comisión temporal debe en algún momento dar un salto cualitativo, dar un salto en la gestión del riego en nuestro país. Espero más temprano que tarde y se transforme en un servicio permanente por los requerimientos y las necesidades que requiere Chile y su agricultores. En ese contexto, señor presidente, dejo abierta la puerta respecto a las modificaciones que requiere también la propia Comisión Nacional de Riego, donde se le deben entregar precisamente mayores atribuciones al, como digo, director ejecutivo, actual secretario ejecutivo. Creo que el cambio de denominación de director ejecutivo, de secretario ejecutivo a director ejecutivo, precisamente van encaminados a facilitar las cosas. La gente en terreno, en el territorio, en Puquiña, en Pucopío, en Nantuco, etcétera, cuando uno habla del secretario ejecutivo no sabe de quién está hablando, porque estamos acostumbrados a hablar de un director nacional de un servicio o un director regional de un servicio. Hablamos de un servicio donde hay un secretario ejecutivo, hay coordinadores zonales, coordinadores macrozonal de la zona sur, coordinador macrozonal de la zona norte. Es una terminología, señor presidente, que es complejísima. Hasta el secretario ejecutivo se ríe porque es así. La gente no logra entender, entonces creo que le estamos facilitando las cosas, estamos llegando a toda la gente. Hablar de director ejecutivo, más allá de un término conceptual, amigable con los agricultores, amigable con las organizaciones de usuarios, hoy día, de acuerdo a la propuesta de ley, no nos genera ninguna vicisitud, excepto, como le digo, que yo creo que potenciaría las facultades del director ejecutivo o director nacional, precisamente en que hay áreas de este decreto 1162 del año 75 que crea precisamente la Comisión de Riego, que debe adaptarse a los tiempos modernos. Es decir, hoy día no puede ser que el director ejecutivo no tenga la facultad de planificar, estudiar y elaborar los proyectos integrales de riego o evaluar los proyectos de riego que elabore o se le presenten, porque eso lo hace el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros resuelve. Creo que hoy día el director ejecutivo, con la necesidad de requerimiento, debe tener dichas facultades y ser traspasada y no tener delegación de facultades. ¿Y por qué? ¿A qué voy? Porque si usted ve el organigrama de la Comisión Nacional de Riego, dice autoridades y aparece el secretario ejecutivo y aparecen sus macro regionales o macro zonales, dependiendo del concepto, ¿cierto? Pero no son autoridades en términos prácticos, ¿ya? Ellos son dependientes, funcionarios dependientes del secretario ejecutivo, porque no tiene las herramientas ni las facultades para entregarle funciones, no tiene las herramientas y facultades para delegarle funciones, y ahí es donde topamos, donde estamos hoy día por un país que tratamos de descentralizar, pero la Comisión Nacional de Riego es el organismo, no he visto organismo más centralizado que aquel, dado su estructura, señor presidente, de funcionamiento. Todo pasa por el Consejo de Ministros, depende de Santiago y nada de regiones. Lo dejo en la mesa, señor presidente, porque creo que hay que tomar decisiones en ese sentido respecto del DFL número 7, refundido en el 1172 de 1975, respecto a las facultades del director ejecutivo y lo que deben ser las facultades propiamente tal de los coordinadores regionales, y un servicio que quiero dejar, señor presidente, que es un servicio que creo que hoy día es un servicio de élite. Estamos hablando que con 170 funcionarios se ejecutan más de 70.000 o 80.000 millones de pesos al año. Entiendo que la señora ministra de Agricultura señaló que este año se podrían ejecutar más de 120.000 millones de pesos con 170 funcionarios. Eso es una labor loable y que no está en carpeta, no está en la mesa. A modo de ejemplo, sin crítica, el presupuesto INDAP son 308.000 millones de pesos y tiene una dotación de 1.570 funcionarios, es decir, 10 veces más la dotación de funcionarios de la Comisión Nacional de Riego, de los cuales se destinan 43.000 millones de pesos al ítem de personal. La Comisión de Riego destina aproximadamente 5.000 millones de pesos al ítem de personal. Entonces estamos hablando que hoy día tenemos
una institucionalidad, una institución como Comisión Nacional de Riego muy eficiente. El grado de ejecución de la ley de riego es del 100%. El grado de funcionarios que tiene es nimia, o sea, 170 funcionarios a nivel nacional, siendo que servicios como la Dirección de Obras Hidráulicas o INDAP en una sola región tienen más de 150 o 200 funcionarios. Quiero dejarlo en la mesa porque no podemos separar esta ley, que bien requieren, dado que vence en diciembre, ¿cierto? No podemos separar la ley 18450 si no analizamos en forma paralela el DFL número 7 que crea la Comisión Nacional de Riego, porque creo que el futuro de la política nacional de recursos hídricos, la política nacional de riego, es precisamente que esto se transforme en un servicio nacional de riego. Muchas gracias, presidente. Quiero dar especial agradecimiento a la diputada Patricia Rubio, quien me contactó para poder participar con usted. Gracias. Muchas gracias, don Pablo de la Fuente, por su interesante exposición. Yo quisiera a continuación ofrecerle la palabra a las señoras y señores diputados, si quieren hacer alguna consulta sobre las exposiciones que hemos visto, ¿no es cierto?, recientemente, tanto de parte de don Rodrigo Figueroa, don Guillermo Donoso y también de don Pablo de la Fuente. Ofrezco la palabra a la diputada y diputado. ¿Algún parlamentario o parlamentaria desea hacer alguna intervención, alguna consulta? Presidente. Diputada Miriam Millado, tiene la palabra. Puede hablar. Muy buenas tardes. Agradecer a los invitados por la disposición y por el análisis que han hecho este proyecto. Quedarme también en algunas preguntas al último expositor, preguntarle por qué señala con claridad que es un avance este proyecto en su modificación. Quisiera preguntarle si se logró hacer un análisis más acotado también a los rectores respecto a cómo se debiera, en cierta forma, ejecutar un programa que permita a los pueblos indígenas tener un concurso de carácter exclusivo, tener lo más probable al interior de esta comisión también un departamento o una subcomisión que permita en estas macrozonas que la tienen definida y que de igual manera el gobierno ha definido donde el pueblo mapuche específicamente pudiera ejecutar este programa, tuviera la posibilidad de que en otras observaciones que no la veía con mucha claridad en ambas exposiciones, la dificultad que tiene la pequeña agricultura familiar campesina con el aporte del 10%, pero sí se reflejaba la dificultad que se generaba el que no existan muchos consultores inscritos, porque además son obras que son bastante, tienen valores altos y donde también lo que señalaba el ex coordinador de la macrozona sur, al señalar de que no es tanta la utilidad que tienen aquellos consultores pequeños. Por lo tanto, si en este proyecto ellos lograron ver la posibilidad de poder establecer una mayor cantidad de superficie regada a través de estas modificaciones que se están llevando a cabo, y en el pasado, como estuve a cargo de estas coordinaciones del 2014 al 2018, el ex coordinador de la macrozona, si en realidad tuvo la oportunidad de poder ejecutar obras en la pequeña agricultura y en pueblos indígenas, y qué recomendaciones pudiera establecer hoy día para que esta ley no los deje excluidos, porque en los análisis, desde mi punto de vista muy personal respecto a esta prórroga de la ley, siento de que si no se establece con claridad un concurso especial para pueblos indígenas, concurso especial para la pequeña agricultura, donde es importante tener en consideración
el aporte en mano de obra u otro, pero en efectivo para ellos dar cumplimiento a ese 10%, la verdad es que les complica. Son muchas obras que pudieran avanzarse y sin embargo muchos de aquellos proyectos ni siquiera alcanzan a ejecutarse porque no se atreven a tener que pagar montos que para ellos son inalcanzables, y durante este año, además, o la ejecución del próximo año, con crisis sanitaria, aún la situación es mucho más compleja. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimada diputada. ¿Algún otro parlamentario desea intervenir? Yo, presidente, en la sala... Sí. ¿Quién pide la palabra? Diputada Rubio. Diputada Rubio, tiene la palabra. ¿Puede hablar, diputada? Ahora sí. Bueno, agradecer a los dos expositores, presidente, creo que fueron muy precisos, y preguntarle a Paulo, porque a mí me gustan las cosas como bien concisas, preguntarle a Paulo también, que él, ¿no es cierto?, es conocedor también, sobre todo en nuestra región, de los problemas que hoy existen. ¿Cómo esta descentralización podía llegar de una mejor forma a la región de Ñuble o a la macrosur ahí, ¿no es cierto?, lo mismo que estaba la colega antes diciendo, pero acá yo me referiría a los agricultores pequeños. ¿De qué manera podíamos llegar de una manera mucho más descentralizada, Paulo? Y también poder ver, tú sabes el tema que tenemos allá en la región con los blancos, que son estos regantes que no quedaron. Si tú vislumbras, porque llevamos tantos años con el tema, ¿no es cierto?, el canal Laja Guillín, que finalmente es un canal que solamente ha apoyado al agricultor, ¿no es cierto?, digamos, grande, si hay que decir las cosas como son, y estos pequeños agricultores de los blancos, digamos, de las zonas donde no hay riego, hoy día quedaron, ¿no es cierto?, en la zona sur, Bulnes, que es la ciudad donde yo vivo, que quedaron absolutamente sin agua, para el lado, ¿no es cierto?, oriente, nororiente, y también San Ignacio. Ver que cuando tú dices que esto que se ahorra, estas aguas que se ahorran, que a lo mejor, ¿no es cierto?, se podría de alguna manera realizar tranques u otras obras que realmente pudiesen llegar a estas personas que hoy día están sin riego. Y también consultarte si es tan bueno que una ley que me parece bien en muchos de sus digamos, artículos me parece bien, pero también a veces me produce duda en tantos años que tenga, también porque en lo personal, y lo hemos conversado aquí con bastantes colegas, queremos que esta ley, si va a tener 12 años más de prórroga, de verdad esta vez apoye al agricultor pequeño, ¿no es cierto?, al campesino, a esa persona que tú dices que tiene 6, 8 hectáreas, y que sea para todos, porque el grande siempre va a tener los recursos para contratar consultoras, pero el pequeño, ¿qué vamos a hacer con el pequeño? Eso es Paulo. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimada diputada. ¿Algún otro parlamentario desea hacer uso de la palabra? ¿Diputados o diputadas? Presidente. Jenny, tiene la palabra diputada Jenny Álvarez. Con respecto a lo que han expuesto aquí y lo que ha expuesto también don Paulo, a mí después me gustaría escuchar al Ejecutivo, porque lo que nos ha pasado en otras veces es que se hacen observaciones, se hacen muchos puntos que además hemos planteado o han planteado otros colegas en la discusión del proyecto de ley, y resulta que después nada de aquello es considerado, y terminamos después de escuchar a mucha gente que hace aporte, y lo vimos en el proyecto de ley anterior, con el proyecto tal cual fue presentado y sin voluntad de mejorarlo, sino solo con las indicaciones que nosotros podamos presentar, cuando a vista de todos hay
situaciones que podemos arreglar y que podemos dialogar y que podemos tener la voluntad del Ejecutivo para poder mejorar este proyecto en los aspectos que vamos escuchando que plantean ciertos nuestros invitados que son relevantes. Para no llegar al final, como nos ha pasado con otros proyectos de ley, que el Ejecutivo no considera ninguna de los planteamientos, terminamos con el mismo proyecto de ley, después hay solo un enfrentamiento de indicaciones. Sería mejor poder tener un diálogo y poder mejorar en conjunto este proyecto. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Jenny Álvarez. Ofrezco la palabra a nuestros invitados si desean responder a alguna de las consultas. Señor presidente. Don Pablo, tiene la palabra. Gracias. Se me hizo una consulta de la diputada Nullado, la diputada Rubio y la diputada Álvarez. A ver, voy a partir por la diputada Nullado. Estimada diputada, sí, efectivamente, yo estuve a cargo de la macrozona de la séptima hasta región hasta Punta Arenas, en su época séptima, había Maule y hasta Punta Arenas. Y ¿por qué se optó? Y hasta el día de hoy así ha sido. Se creó en forma excepcional y en forma específica una oficina regional para la Araucanía. Es decir, efectivamente la Comisión Nacional de Riego, y en ese contexto se ha seguido en esa línea de trabajo, se abre una oficina especial para la Araucanía. ¿Por qué? Por un sinnúmero de pequeños agricultores y también pequeños agricultores indígenas que estaban, se puede decir, abandonados. Entonces, ¿qué se ha hecho a través de la división de estudios y programas de estudio política y programas de la Comisión Nacional de Riego? Se han ido haciendo trabajos de fortalecimiento y capacitación a los agricultores, pero también a organizaciones de usuarios. Y la ley de riego contempla concursos especiales, ¿cierto? Concursos especiales en la ley para agricultores indígenas. Hoy día en la propuesta de modificación también están incorporados, ¿cierto?, los pueblos originarios, donde a través de la CONADI se certificará la tenencia de la tierra u otro mecanismo que no sea solamente propiedad, puede ser usufructo, arriendo o etcétera. Entonces, en ese contexto se ha hecho y se sigue haciendo. El tema es que es muy poca la capacidad hoy día de la comisión, como dije, con 170 funcionarios, muy pocos funcionarios, para abarcar toda la problemática de riego a nivel nacional. Y por eso yo hago hincapié en que la ley es muy buena, pero necesitamos fortalecer la institucionalidad del riego, que pasa por la Comisión Nacional de Riego, creada, como dijo la diputada Rubio, el año 1975. Entonces estamos hablando con un decreto con fuerza ley que hace más de 45 años la realidad hídrica, los cambios climáticos y la realidad social que hoy día nos demandan los agricultores es absolutamente distinta. Era, se puede decir, otro país. Entonces, en ese contexto se ha ido trabajando. En cuanto a la región de Ñuble y Biobío, que hoy día involucra una zona, Ñuble y Biobío ya no es macrozona, sino que se han ido abriendo oficinas regionales a lo largo del país. La verdad que la problemática de los blancos y los negros, es decir, los que hoy día tienen derecho a aprovechamiento de agua inscrito y los que no han accedido a derecho a aprovechamiento de agua, es esta problemática y este sistema de riego depende en la actualidad del Ministerio de Obras Públicas, y quien administra las estructuras, las obras civiles, las obras de arte que existen en el territorio es la Dirección de Obras Hidráulicas. ¿Qué es lo que hace la Comisión Nacional de Riego? Un poco la misma idea. Ejerce una función de fortalecimiento y capacitación, ¿cierto?, en riego, pero también un fortalecimiento de la organización de usuarios que existen. Recordemos que en Biobío el sistema Laja de Guillín es uno de los sistemas más eficientes en términos de organización. Cerca del 95% de los regantes están organizados en organizaciones de usuarios de agua, valga la redundancia. Entonces, lo que se está haciendo es trabajo de levantamiento de los requerimientos que se necesitan en el territorio y ver cuál es la solución que se le puede ir dando en la medida de lo posible, en un trabajo conjunto, como Estado estoy hablando ya, no estoy hablando como el gobierno de turno, estoy hablando como Estado, entre el Ministerio de Obras Públicas, la Comisión Nacional de Riego, y eso ¿dónde se ve plasmado? En la Comisión Nacional de Riego, que integran 5 ministerios, entre los cuales se encuentra Ministerio de Obras Públicas, Hacienda, Economía y Agricultura, entre otros. Entonces, la Comisión de Riego, por el lado, entonces, fortalece y ayuda a la operatividad que está a cargo
de la Dirección de Obras Hidráulicas y el Ministerio de Obras Públicas. Así que, y en ese contexto, cerrando un poco las preguntas de la diputada señora Álvarez, lo mismo, o sea, efectivamente, y vuelvo a recalcar, sí, aquí hay un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, distintos actores, especialistas como los decanos, ¿cierto?, de agronomía, u otros actores, abogados que se han dedicado a esto, en materias de riego. Yo hago clase de Derecho a Agua hace mucho tiempo en la Universidad de Concepción. Entonces, es un trabajo conjunto y creo que como país tenemos que darle solución, no solamente como gobierno de turno, señor presidente. Estaba sin audio. Presidente. No, Federico Errázuriz tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradezco, si bien soy invitado, agradezco mucho las presentaciones. La verdad es que nos sirven harto, nos dan bastante tranquilidad saber que la mayoría de los puntos son compartidos por la academia, por ex autoridades del mismo servicio. Hemos visto en sesiones anteriores por los regantes, que son el fin último, el objetivo para el cual existe este instrumento. Así que en ese sentido agradezco mucho las presentaciones y, si le parece, presidente, quisiera responder algunas de las inquietudes que fueron surgiendo. Algunas, por supuesto, no las voy a poder responder en forma definitiva, puedo dar una opinión de lo que estamos haciendo desde la administración actual de la Comisión Nacional de Riego. Comienzo por orden. Efectivamente, la ley carece de definiciones. Yo siempre lo digo, esta es una ley bastante extraña, o sea, tiene un artículo primero muy extenso, pero nos parecía que el objetivo de prorrogar la ley se cumplía haciendo modificaciones puntuales, más que haciendo una redacción un poquito más razonable. Yo considero que es una ley bien particular. En el fondo tiene unos artículos muy largos con muchos elementos dentro de ellos, y entiendo yo que lo normal o la técnica es que un artículo aborde un par de materias y luego se pase a otro artículo. Dicho eso, efectivamente hay varias definiciones que no están y que yo no veo ningún inconveniente en incorporarlas, sobre todo si nos basamos en definiciones que ya existen, como del Global Water Partnership, de la CEPAL o de otras instituciones. Creo que va a ser muy fácil alcanzar consenso en ese tipo de cosas y nos puede ahorrar, como muy bien dice don Pablo de la Fuente, algunas interacciones poco oficiosas con otras reparticiones públicas. Me parece que es una buena idea avanzar por ahí. Luego, el tema del ahorro de agua, bueno, hay diversas visiones. Me pareció muy interesante lo que plantearon los decanos. Lo entiendo como una visión agregada de la cuenca, pero también como un incentivo individual al ahorro de agua. Creo que la propuesta que estamos haciendo apunta también en esa línea. En fondo, como un actual tenedor de agua, al recibir la bonificación pública, devuelve de alguna forma parte de esta agua al sistema. Ya veremos si es que la DGA se lo asigna a alguien o lo mantiene en una reserva o él logra darlo en forma de donación a un sistema PR. Creemos que ambas visiones son respetables y tienen puntos, pero nuestra intención iba por ahí, iba por el incentivo individual al ahorro de agua y devolver agua para el resto de los usuarios. Respecto del pago por avance, efectivamente, hoy día el instrumento tiene un muy bajo riesgo fiscal, es decir, el Estado no arriesga porque si la obra queda inconclusa no se paga finalmente. Pero a pesar de que eso es un beneficio y para nosotros como CNR es favorable esa circunstancia, creemos que para la pequeña agricultura vale la pena hacer el gesto de anticipar parte del pago. La forma en que lo hemos planteado nosotros no es un anticipo, sino que es un pago parcial. Es decir, que definamos que el proyecto de riego de un pequeño agricultor tiene 2 o 3 hitos intermedios, y cada vez que se alcanza el hito, él puede ir a solicitar un pago. Eso tiene un costo administrativo para nosotros,
pero creemos que el beneficio financiero para el pequeño agricultor es mayor y merece la pena que innovemos en esta materia. ¿Qué más se dijo? Bueno, el tema de las emergencias. Yo creo que don Paulo, como le tocó también lidiar con emergencia, entiende muy bien lo que estamos tratando de poner ahí. Y la participación del Consejo de Ministros, bueno, fue algo que se entendió que el Consejo era la instancia superior de la Secretaría Ejecutiva y por eso tenía que participar, pero en el fondo estamos de acuerdo. O sea, lo importante es que como servicio público respondamos rápido a ciertas necesidades que se están creando continuamente en el territorio, ya sea aluviones, terremotos, hemos visto varios incendios, hemos visto varios fenómenos que dañan infraestructura de riego, y la Comisión la verdad es que tiene una respuesta que es básicamente hacer un concurso igual que cualquier otro. No es una respuesta rápida y necesitamos avanzar en esa línea. De las cosas que anoté también, concursos de pueblos originarios, diputada Nullado, por su intermedio, presidente, nosotros tenemos concursos exclusivos para pueblos originarios desde hace bastante tiempo. Para este año tenemos al menos 2.500 millones de pesos en concursos exclusivos para personas pertenecientes a pueblos originarios de todo el territorio nacional. Incluso hace algún tiempo, en la administración anterior, se hicieron algunos proyectos en Rapa Nui, con el costo que significa para una institución que no está presente en ese lugar. Es decir, nosotros entendemos el trato diferenciado que se le debe dar a los pueblos originarios. Y eso está presente hoy día. Lo mismo con pequeña agricultura. Hay concursos especiales para pequeña agricultura, hay un programa especial para pequeña agricultura que incluso relaja algunas de las exigencias de la ley normal. No digo que sea suficiente lo que hacemos, pero sí demuestra una voluntad que se ha mantenido además por distintas administraciones. Son cosas que se han mantenido durante mucho tiempo. Y por último también mencionarle a la diputada Rubio el tema de los blancos. Si bien, como muy bien explicó don Pablo de la Fuente, hay una interacción aquí que es principalmente de la Dirección de Obras Hidráulicas en todo el proyecto Laja de Quillín, durante el último tiempo hemos podido hacer algunos concursos a través de fondos con el gobierno regional especiales para los blancos y les hemos dado un espacio que no tenían. Ahí, bueno, el diputado Sauron sabe bien porque él también ha sido parte de todo esto, de este apoyo especial a los blancos, pero hemos logrado que que no sea el MOP la única puerta que los blancos pueden tocar. Le hemos abierto una puerta que quizás es más pequeña, pero que permite ayudarles en tecnificación y en algunas soluciones de revestimiento de canales pequeños. Entonces, creo que es importante destacarlo, porque hay infraestructura mayor en el país que es de cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas, pero la CNR también se abre como una alternativa también a otro tipo de soluciones. Y por último, no puedo sino estar de acuerdo con que una cosa es la ley 18450 y otra cosa es la Comisión Nacional de Riego. Y que cuesta ver uno sin ver el otro, pero por ahora estamos enfocados en la prórroga de la ley. Hay varias materias en que yo creo, y aquí a título personal, sería muy positivo contar con un Servicio Nacional de Riego que incorpore otras facultades que no son solo las que le da hoy día el DFL7 de creación de la Comisión Nacional de Riego. Tenemos mucho que hacer en capacitación, mucho, en llevar estadísticas. Hay muchas áreas que todavía no las hemos abordado porque nuestro principal instrumento es la 18450 y que es un instrumento de fomento. Entonces, creo yo que eso es algo que más temprano que tarde hay que ponerse a trabajar en un proyecto para crear un Servicio Nacional de Riego, pero no es por ahora lo que nos motiva en esta discusión, que es la prórroga de la ley 18450, la cual vence en diciembre y nos interesa que el instrumento continúe. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Federico. Diputado Barros, presidente. Diputado Barros tiene palabra, puede hablar. Muchas gracias. Agradecerle a don Rodrigo Figueroa y a don Guillermo Donoso y
también a don Paulo por sus exposiciones. Creo que la exposición, y de hecho nos fue remitida a nuestros propios correos, nos parece una exposición muy sólida. Me queda clarísimo y sobre todo agradezco mucho el cuadro en que se nos muestre quiénes son los beneficiarios o quiénes han sido los beneficiarios y cómo prácticamente hacia el año 2018 son prácticamente nulos los aportes a grandes empresas. Yo creo que eso es algo que como que vuela en el ambiente en la discusión de este proyecto, y como se nos hizo llegar un documento en el cual aparecían grandes empresas, etcétera, en algún momento, pero yo siempre argumenté que eso era el pasado, que nosotros estábamos enfocados a lo que venía y que este proyecto además ayudaba a focalizar aún más en los pequeños agricultores. Me gusta mucho el tema de la renuncia, el concepto de esto de no reasignar, después de todo lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, en virtud de asignaciones de aguas provisionales en la zona de Petorca o en la zona más caliente del país respecto al riego. Realmente hay que precisar mucho esos términos. Me gustó mucho la exposición, así como también el énfasis en proteger el patrimonio del Estado, pero también dar cuenta, ¿no es cierto?, que la DIPRES ha sido incapaz en los años de poder resolver un problema real que tienen los pequeños agricultores y que tenemos que darle una vuelta, particularmente por su intermedio, presidente, a Federico, para ver de qué manera solucionamos el tema de la falta de capital muchas veces de los más pequeños para poder acceder, ni siquiera ponerlo en términos de acceder a beneficios, sino que estos son inversiones en el país. Esto es lo que es exactamente una inversión en ahorrar agua, en hacer más eficiente el uso del recurso. Un par de preguntas muy sencillas, porque en el seno de esta comisión, parte de los diputados han planteado el que sería, y en virtud de que esta ley termina su periodo a finales de este año, y hay diputados que son partidarios de prorrogar solo por 2 años esta ley, y para muchos de nosotros es un despropósito por cuanto cualquier corrección que se pueda hacer en los próximos 12 años, cualquier gobierno, sea del signo que sea, puede poner énfasis y someter la ley a nuevas reestructuraciones en funciones de lo que sea la realidad del momento o el pensamiento de quien está al mando del área, ¿no es cierto?, de riego y de la agricultura en Chile. Preguntar si en virtud de la experiencia es mejor esperar el censo agrícola, que tendría que haberse hecho en el último año del gobierno de la presidenta Bachelet y no se hizo, y estamos ahora recién iniciando un proceso, ¿no es cierto? Pero muchos de nosotros pensamos que esta ley perfectamente debe ser por 12 años, pero hay diputados que creen que esto debería prorrogarse por 2 años. Una opinión al respecto. Agradeciendo mucho el documento que han traído, es muy ilustrador, muy bueno, se los agradezco mucho, sobre todo a don Guillermo, teniendo mi facultad a la vista cuando lo veo, que me retrotrae a mis años de estudio en el campus San Joaquín. Un gran abrazo. Eso es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado don Ramón Barros. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra por última vez? Bueno, como nadie desea hacer uso de la palabra... Señor presidente, nada más que... Don Guillermo Donoso. Muchas gracias. Un comentario a la pregunta recién. Yo creo, dada la importancia que ha tenido esta ley en el desarrollo de la agricultura de riego, más que duplicando la eficiencia de riego promedio a nivel país, con aumentos en la superficie de riego, los impactos han sido importantes. Yo creo que sería conveniente la prórroga a 12 años, con probablemente una revisión en base a la información del censo. Pero mi opinión es que es más conveniente el largo plazo porque permite desarrollo de concursos, visiones de más largo plazo que un periodo corto para luego evaluar. Nada más un comentario al respecto. Gracias.
Muchas gracias, don Don Guillermo. Andrés Meneses, presidente. Don Andrés Meneses puede hacer uso de la palabra, con todo gusto. Muchas gracias, presidente. Solamente quisiera complementar la respuesta que por su intermedio acaba de dar don Guillermo Donoso a don José Ramón Barros en cuanto a la necesidad de eventualmente contar con un censo. La verdad es que nosotros efectivamente estamos conscientes de que ese es un instrumento que ayuda mucho a focalizar políticas públicas desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura en el ámbito silvagropecuario. Y es por lo mismo que el proceso del censo agrícola ya comenzó en marzo y estará concluido a mediados de junio. De manera que Dios mediante, cuando este proyecto que hoy día estamos tramitando llegue a ser ley, ya vamos a contar con un nuevo censo agrícola que obviamente va a poder también funcionar como un muy buen instrumento anexo para poder gestionar la ley o el proyecto de ley que hoy día estamos discutiendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Andrés Meneses. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, especialmente nuestros invitados, ¿no es cierto?, del decano señor don Rodrigo Figueroa y don Guillermo Donoso, como también la del ex coordinador de la macrozona sur de la Comisión Nacional de Riego, don Pablo de la Fuente. Sus intervenciones, sus exposiciones han sido de gran utilidad para nuestra comisión y espero, ¿no es cierto?, que tengamos en Secretaría los antecedentes de cada una de las intervenciones, que es muy ilustrativo para nuestra comisión. Quiero informar, señores diputados, que para la próxima sesión tenemos algunas solicitudes de audiencia para algunos agricultores de Coquimbo. Y como esto tiene discusión suma urgencia, tenemos que proceder a votar en la próxima sesión al final de recibir a los invitados de la provincia de Coquimbo. De tal manera que así lo haremos. Y reitero mis agradecimientos a todos y cada uno de ustedes, especialmente a nuestros invitados, por esta importante reunión que hemos tenido y grandes exposiciones vinculadas, ¿no es cierto?, a la materia que nos preocupa. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.